Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El amanecer llegó sin ceremonias, como cada día, con un rosario de sombras largas sobre la pradera. Samuel McCoy se calzó las botas aún tibias del fogón y salió al porche. El rancho, ese conjunto de madera cansada y clavos retorcidos, respiraba, en silencio. A la izquierda, el molino de viento giraba perezoso. A la derecha, la cerca se perdía en una línea de postes que el sol prometía volver dorados. Al frente, el mundo, pasto ralo, matorrales, el perfil de una colina y más allá, el contorno azul de la distancia. Tenía 40 años y las manos hechas a los trabajos que piden paciencia: desatar alambre, curar heridas de ganado, reparar. Un eje con la poca grasa que queda en el bote. Sabía leer el cielo para saber si vendría lluvia y podía seguir un rastro en tierra dura cuando la res se perdía entre los chaparrales. También sabía lo que no sabía: conversar con alguien que no fuera el capataz de un rancho vecino, el juez del condado o la viuda que vendía harina en Dry Gulch. Hablar de uno mismo, de lo que duele y de lo que falta, era una destreza que nunca aprendió. Se sirvió café en una taza astillada y se sentó en el escalón más bajo. Cada sorbo le recordó que aquella mañana no era distinta de las otras. Y aún así, algo en el pecho le trabajaba como muelle comprimido. En la mesa de la cocina, junto al salero, reposaba un sobre que había llegado la semana anterior. Papel, crema, borde azul, tinta firme. Desde que lo leyó, Samuel vivía como quien cuenta las horas con los dedos. Estimado señor McCoy, su futura esposa llegará en el tren del próximo viernes. Nada más, nada menos. Había llegado a ese punto sin grandilocuencia. Hacía meses, tal vez un año, que la soledad había tomado la forma de una silla vacía frente al plato puesto. El rancho crecía con su esfuerzo, pero la casa se le quedaba grande. Por las noches, cuando el viento movía las contraventanas, Samuel sentía que el silencio tenía peso. Se enteró de las agencias de novias por correspondencia en la cantina, en medio de una conversación floja que alguno de los vaqueros soltó como si dijera una broma. No lo fue para él. Volvió a casa con la idea rondando, la sostuvo unos días, sin tocarla, como se hace con un animal asustado, y luego la agarró de frente. Escribió una carta sencilla. Mi nombre es Samuel McCoy. Tengo un rancho a 2 jornadas de Dry Gulch. No bebo más de la cuenta, no juego más de lo debido. Sé trabajar y no sé cantar. Busco una mujer honesta, con ganas de compartir trabajo y mesa. No prometo lujo, sí, respeto. La firmó con una caligrafía antigua que aprendió de su madre, metió unas monedas en el sobre como taza y la dejó en el correo sin esperar demasiado. La vida enseña a esperar del mundo lo justo. Calor en verano, frío en invierno, deuda que se cobra tarde o temprano. Lo otro, lo que algunos llaman fortuna, es un animal raro. A media mañana ensilló a Colorado y salió a revisar el norte del Pulticintetin, potrero. Un ternero había nacido la noche anterior y le preocupaba a la madre que cojeaba desde la sequía. El caballo salió despacio, con esa obediencia que solo se logra con años de trato. Samuel montaba con naturalidad, la espalda recta y la mirada atenta, y a ratos se permitía pensar en cosas que se le escapaban. ¿Cómo sería su voz? ¿Reiría por lo bajo o con ganas? ¿Se asustaría del viento? No se regañó por pensarlo. De algo había que llenar las distancias. Encontró a la vaca al borde de un arroyo que se empeñaba en seguir siendo arroyo. El bulto recién nacido intentaba incorporarse con torpeza, y la madre lo empujaba con el morro, terca y orgullosa. Samuel bajó, revisó la pezuña lastimada, limpió con agua el barro reseco y amarró una venda casera. Trabajó en silencio, sin apuro, moviendo las manos como si cada gesto fuera una palabra. Cuando terminó, se quedó un momento mirando al ternero. Esa obstinación de la vida que a veces no necesita invitación. El sol estaba alto cuando apuntó a la casa. Almorzó pan duro con frijoles, volvió a llenar la jarra del agua y sacó del armario las sábanas de hilo que su madre había tejido con paciencia de inviernos. Las extendió a la luz para revisar que no olieran a encierro. Pasó un trapo al aparador, ordenó 2 platos iguales, buscó dentro de un baúl la colcha, menos gastada. En el dormitorio, reparó el cerrojo con una pieza de hierro que guardaba por si acaso. No se dijo que hacía todo eso para alguien. No tuvo que decirlo. Había movimientos que sobraban de palabras. Por la tarde se acercó a Dry Gulch. El camino, una huella marrón entre manchones de salvia, era ya un viejo conocido. Llegó con el sol inclinado y amarró a Colorado frente a la tienda de la viuda, Abernathy. Adentro olía a harina recién abierta, a jabón de sosa y a madera húmeda. La mujer, menuda y atenta, lo recibió con una sonrisa medida. —¿Lo de siempre, señor McCoy? —preguntó.
Azúcar, café, municiones y un poco de sal. Y un trozo de tela, añadió él sorprendido por su propia voz. Blanca si tiene. Para cortinas. La viuda lo miró sin ironía. Tengo. Y me queda algo de aceite de linaza para el piso. Samuel asintió. Pagó en efectivo y no regateó. Al salir se cruzó con el sheriff, que llevaba el sombrero echado hacia atrás y los ojos entrecerrados. Dicen que habrá visita el viernes, soltó sin malicia, como quien comenta el clima. Dicen muchas cosas, respondió Samuel. El sheriff inclinó la cabeza, una muestra de respeto que no era común en hombres acostumbrados a medir fuerzas con miradas. Suerte, McCoy. En la puerta del correo, Harlan Pike fumaba un cigarrillo ladeado. Llegó un paquete del catálogo Montgomery Ward, anunció al verlo. Y le repito mi enhorabuena por el sobre azul. No todos reciben respuestas. Gracias, Harlan. El tren de los viernes anda llegando. Temprano últimamente. Cosas del nuevo maquinista. Como si le hubieran recordado que el mundo seguía moviéndose más allá de su rancho, Samuel cargó el paquete, subió al caballo y regresó antes de que cayera la noche. Durante el trayecto, el viento trajo olor a lluvia. El cielo hacia el oeste mostraba una franja oscura. Mañana habrá barro, pensó, y ese pensamiento práctico lo serenó. En la cocina abrió el paquete, un juego de tazas sin adornos y una lámpara de queroseno con el vidrio claro. Probó la mecha, echó aceite y encendió. La luz llenó la habitación con una calidez desconocida. Acomodó la lámpara en la mesa al lado del sobre y volvió a leer la carta. Su futura esposa llegará en el tren del próximo viernes. Había un nombre, Mary Lou Henderson. Cerró los ojos y repitió el nombre en silencio, no para acostumbrarse, sino para no gastarlo. Se permitió un recuerdo entonces, uno que evitaba por costumbre. Años atrás, cuando su padre todavía vivía, hubo una muchacha que reía con el cuello hacia atrás y las manos cubiertas de harina. Se llamaba Eliza y eligió otro camino, no por desamor, sino por prudencia. Samuel era pobre. El rancho era una promesa. Desde entonces él había aprendido a querer sin ruido. Esa memoria no dolía, pero le enseñaba el contorno exacto de sus deseos. No recibir una salvación, sino compañía. No mudar la vida por completo, sino llenarla de presencia. Esa noche ordenó la casa como si fuera a recibir a un invitado importante. Cepilló el polvo de los marcos, acepillinó la madera de la mesa, enderezó un cuadro torcido. Antes de dormir, salió con una linterna hasta el pozo y revisó la cuerda del balde. El cielo ya estaba negro y una brisa fría corría por el corredor. Los coyotes ladraron lejos. El rancho, por primera vez en mucho tiempo, no le pareció grande, le pareció expectante. El jueves pasó con prisa contenida. El ternero mamó bien, la vaca apoyó mejor la pezuña vendada. Samuel llevó a cabo una tarea que había postergado por semanas, reparar el portón sur. Lo hizo con cuidado, midiendo cada tabla, limando las astillas, clavando en ángulo. Un portón que cede a la primera tormenta es promesa rota, y él quería presentarle al futuro algo que resistiera. Al mediodía se afeitó con la navaja buena y se recortó el cabello con tijera, a pulso, frente a un espejo demasiado sincero. Eligió la camisa menos gastada, un chaleco que todavía conservaba 2 botones iguales y un pañuelo que había sido rojo. A la caída de la tarde tomó la carta y la guardó en el bolsillo interior de la chaqueta. No necesitaba leer la otra. ¿Ves? Pero le gustaba sentir su peso. Había leído que los marineros llevan amuletos con forma de ancla. A los hombres de tierra adentro a veces nos basta un papel. Durmió poco. Se levantó antes de que el gallo cantara. Calentó café, comió pan con miel y ensilló. Colorado pareció entender que no se trataba de un día cualquiera. Al salir cerró la puerta de la casa con cuidado, como si dentro quedara algo frágil. Elon, camino a Dry Gulch. A esas horas era pura sombra y promesa. El aire olía a tierra mojada en algún punto distante. Samuel dejó que el caballo encontrara su paso y por primera vez en días no pensó en nada práctico. No calculó distancias, ni repasó inventarios. Se permitió mirar el cielo que clareaba y sentir el tirón extraño que la esperanza le producía en la garganta. Al llegar al pueblo, el silbato del ferrocarril dibujó una línea aguda en el aire. Harlan Pike ya estaba en el andén, con la gorra ladeada. 2 comerciantes descargaban cajas. Un niño correteaba detrás de una gallina que se había soltado. La vida común hacía su ruido con esa mezcla de rutina y expectativa que tienen los lugares a donde llega un tren. Samuel ató acolorado a un poste y alisó con la palma el frente de su chaleco. No esperaba nada de la gente. Lo que fuera a suceder, sucedería igual. Caminó hasta el borde del andén,
donde el polvo se levanta un poco más con cada resoplido de la máquina. Levantó la vista cuando escuchó el chirrido del freno y vio, antes que nada, el vapor blanco que envolvía la locomotora, como una nube terrestre. En ese instante el corazón le golpeó el pecho con un ritmo claro, no de miedo, no del todo de alegría, sino de certeza. Todo lo que había sido su vida, la cerca, el molino, el ternero, la lámpara nueva sobre la mesa, la carta doblada, en el bolsillo, convergía hacia ese punto. No sabía si Mary Lou Henderson tenía el cabello claro u oscuro, si hablaría despacio o con apuro, si entendería el valor de una venda en la pezuña de una vaca. Sabía, sin embargo, que había hecho espacio, en la casa, en la mesa, en el tiempo. El tren se detuvo, el vapor se abrió como cortina, y Samuel, con los hombros cuadrados y las manos quietas, dio un paso adelante para recibir al destino que había llamado por carta. El silbato del ferrocarril rajó la mañana como un cuchillo. El vapor se desparramó por el andén, y detrás, de la nube blanca, aparecieron primero las ruedas lustrosas del vagón, luego los rostros cansados de los viajeros, y por fin el revisor con su banderín rojo. El pueblo entero pareció adelantarse un paso. Harlan Pike alzó la barbilla. La viuda Abernathy asomó desde su tienda con un delantal limpio, y el sheriff, apoyado en el poste, se quitó el sombrero para secarse la frente. Samuel, con las cartas doblada en el bolsillo interior de la chaqueta, abrió un poco los hombros para respirar mejor. Buscó entre las siluetas el nombre que había repetido en silencio durante días. Vio bajar a una madre con un niño, a un vendedor de Biblias con maletín cuadrado, a un par de mineros con las manos tiznadas. Luego, de la boca del vagón, surgieron dos figuras tomadas del brazo, sincronizadas con una naturalidad que no parecía aprendida, sino propia. Vestían de azul sencillo. Llevaban un solo bolso grande y descendieron los escalones con un cuidado que hablaba de práctica y de un acuerdo interno. Primero Samuel pensó que se trataba de amigas. Luego, al ver el modo en que los vestidos se curvaban a un mismo ritmo y la forma en que compartían el centro de gravedad, entendió. Hermanas unidas, se dijo, y un segundo después el murmullo del andén puso la palabra que en los pueblos se usa sin delicadeza: siamesas. No fue un grito, fue una costura de voces bajas, sorprendiéndose unas a otras. Las muchachas avanzaron. Tenían el cabello oscuro, recogido con peinetas modestas, la piel tostada por viaje y sol, los ojos vivos. No eran iguales, aunque compartieran la línea de la cintura. Una, a la derecha, miraba con calma que parecía ensayo de paciencia. La otra, a la izquierda, lanzaba miradas breves y directas, como quien toma notas del mundo. Samuel Noe dio un paso atrás, tampoco dio un paso hacia adelante. Se quitó el sombrero, lo sostuvo contra el pecho y cuando estuvieron a una distancia donde los nombres pueden oírse sin alzar la voz, dijo: «Buenos días, soy Samuel McCoy». Las jóvenes se miraron un segundo, que no fue de duda, sino de cortesía entre ellas, y hablaron casi en el mismo hilo de aire, no al unísono, sino turnándose con una cadencia que resultaba natural. «Buenos días, señor McCoy», dijo la de la derecha. «Soy Mary, y yo soy Lou», agregó la de la izquierda. Henderson, como en la carta. Samuel tardó un parpadeo en entender la pieza que faltaba en su mapa. El nombre escrito, Mary Lou Henderson, no designaba a una sola mujer, sino a dos, con el apellido compartido y la vida ligada. «Bienvenidas», respondió sin que le temblara la voz. «Espero que el viaje no haya sido duro». «Ha sido largo», dijo Mary con una sonrisa pequeña. «Y limpio de bandidos», añadió Lou con una chispa de humor. Detrás alguien soltó un silbido. El sheriff miró a esa dirección y el sonido se hizo humo. La viuda Abernathy, sin acercarse, dio un asentimiento cordial que, en pueblos chicos, vale por una bendición. Samuel alargó la mano, no con torpeza sino con cuidado, y sostuvo el bolso, mientras ellas reacomodaban la falda. El roce fue breve. La hebilla del asa contra los dedos de él, el peso de una vida plegada en ropa y objetos modestos. Luego señaló el banco bajo el alero de la estación. «Si les parece, podemos sentarnos un momento a la sombra. El camino al rancho es de hora y media. Hay una jarra de agua fresca en la oficina». Las hermanas aceptaron. Al sentarse, Samuel notó la precisión del movimiento. Un mismo gesto que, sin embargo, no anulaba la individualidad. Mary posó la mano sobre la falda con la palma hacia abajo. Lou cruzó los dedos alerta. «Señor McCoy», empezó Mary, escogiendo bien las palabras. «Su carta fue honesta. Queremos corresponder con la misma honestidad. La agencia usó nuestro nombre como si fuera uno solo. No lo es. Somos dos. Se lo pedimos a la señorita Caldwell.
añadió Lu, y el apellido sonó como algo que ya no dolía, solo explicaba. Pongan Mary y Lu. Respondió que Mary Lou se leería mejor, que asustaría menos. No nos gustó, pero el tren no espera a la tinta. Samuel sostuvo la mirada de ambas sin prisa. Tenía el pulso un poco más veloz que de costumbre, pero no confuso. Les agradezco que me lo digan, dijo. No esperaba esto. No sé qué esperaba, la verdad, pero sé que no vine a este andén a avergonzar a nadie. Lou bajó un ápice la guardia. Mary soltó un suspiro que no fue de alivio completo, aunque abrió una rendija al aire. Si desea que nos alojemos en la pensión de la señora Abernathy hasta que usted lo piense, no nos ofenderemos, propuso Mary. Podemos trabajar por la estancia si hace falta, añadió Lou. Sabemos coser, llevar cuentas, cuidar animales chicos. Mi hermana hace pan mejor que la mayoría de las panaderías de Abilene. Eso lo dices tú, replicó Mary, con una sonrisa que por fin se permitió. Lo digo yo, confirmó Lou, con una comisura insolente y sana. Samuel los escuchó como quien deja que una lluvia fina le empape la camisa. Pensó en la lámpara nueva sobre la mesa, en el portón sur reforzado, en las sábanas de hilo al sol. Pensó también en el peso de una decisión mal tomada y en la dificultad de corregirla cuando el camino ya se ha andado demasiado. Finalmente tomó una resolución pequeña pero concreta, de las que abren o cierran sendas. No creo que la pensión sea el lugar más amable hoy, dijo, y echó una ojeada al pueblo que miraba sin pudor. Si están de acuerdo, las invito a mi casa. Habrá espacio, habrá silencio. Nadie las apurará allí. Iremos paso a paso. Palabra de McCoy, Mary. Y Lou se miraron en ese modo íntimo que tenían, como si una consulta corta corriera de un rostro al otro. Luego asintieron. Aceptamos, dijo Mary. Con una condición, agregó Lou. Que nos llame como somos. Mary y Lou, las dos. Así será, respondió Samuel. Mary y Lou. Cargó el bolso, las acompañó hasta la carreta y bajó la tablilla, de madera que servía de escalón. No extendió la mano sin preguntar. Aprendió hace tiempo que la ayuda no ofrecida a veces se siente como ofensa. ¿Les doy el brazo?, preguntó. Sí, por favor, dijo Mary. Por esta vez, añadió Lou, y el por esta vez llevaba humor y respeto a la vez. Se acomodaron en el asiento con una naturalidad que debía mucho a la práctica y nada a la resignación. Samuel chasqueó la lengua, Colorado tensó los arneses y la carreta se puso en marcha. El pueblo quedó atrás con su rumor y sus ventanas entornadas. A la salida, el sheriff levantó una mano breve. Samuel devolvió el gesto y por primera vez desde Means, que escuchó el silbato, el cuerpo se le aflojó. El camino, ancho como una promesa, ofreció silencio. Durante un buen rato se escuchó solo el repiqueteo de los herrajes y el roce de las ruedas contra la tierra. Fue Lou quien habló primero. Somos de Independence, Missouri. Nuestro padre Carrero murió cuando nosotras teníamos 12. Mamá cosía para los soldados y los domingos hacía empanadas para vender en la plaza. Aprendimos a hacer casi todo juntas, siguió Mary. No porque nos obligaran, sino porque la vida, así como estamos, lo pide. Nos repartimos lo que cada una hace mejor. Yo cocino, Lou lleva las cuentas. Las dos cantamos feo, pero con ganas. No es tan feo, protestó Lou, divertida. Es entonado, a su manera. Si lo dice Lou, lo digo. Samuel sonrió apenas. No quería que su sonrisa pareciera condescendiente. No lo era. Era el reflejo simple de escuchar una historia contada con pulso firme. ¿Y la agencia?, preguntó. ¿Cómo llegaron a ella? Una maestra de escuela que nos tenía afecto, respondió Mary. Dijo que el oeste es duro pero ancho, que a veces en lo ancho caben mejor las vidas raras. Escribimos, contamos lo esencial, que somos dos, que buscamos un lugar donde trabajar sin ser feria. La señorita Caldwell respondió a vuelta de correo, añadió Lou. Mandó 3 nombres. Elegimos el suyo porque su carta no traía adornos. No prometo lujo, sí respeto. Eso, señor McCoy, es un idioma que entendemos. Samuel tragó saliva. Recordó sus palabras con vergüenza y orgullo, mezclados. Vergüenza por lo torpe de la frase, orgullo por su exactitud. En la casa, dijo, el cuarto grande está limpio. Hay 2 camas. Puedo moverlas como prefieran. Yo dormiré en la pieza del fondo, que es pequeña pero suficiente. No quiero que sientan apuro de ninguna clase. Lou apartó la vista del horizonte y lo miró esta vez de frente. Se lo agradezco, dijo. Una cosa más. Cuando la gente nos mire, porque lo hará, preferimos que usted no mire al suelo por nosotras.
Estamos cansadas de que la vergüenza ajena nos caiga encima como si fuera nuestra. Samuel asintió despacio. Tomado Mary, entonces, cambió a un tema sencillo, como quien afloja una cuerda para que no se corte. ¿Cuántas reses tiene? 180 con 15 terneros nuevos, respondió él. Si las lluvias acompañan, el otoño no apretará tanto. Yo puedo ordeñar, dijo Mary, y hacer mantequilla. Lou puede llevar la libreta de deudas. Puedo, y la llevaré, confirmó Lou. También sé leer números de tren, por si hace falta ir por encargos. Seguía habiendo distancia, la que hay entre desconocidos que se tratan con buen juicio, pero la distancia ya tenía puentes. Al pasar junto a un arroyo, Samuel detuvo la carreta. Aquí el agua es limpia, explicó. Podemos descansar un minuto. Bajaron despacio. Mary llenó una taza y bebió a sorbos pequeños. Lou se lavó las manos con cuidado, como si el viaje quisiera quedarse pegado y ella no se lo permitiera. Samuel se apartó unos pasos para dar lugar. No miró de reojo. Miró el cauce, las piedras, el cielo, y en esa atención al mundo les entregó respeto. Retomaron la marcha. El rancho apareció como lo que era, un conjunto de madera envejecida que sin embargo sostenía. El molino giraba a un ritmo más decidido. Una gallina cruzó el patio con aire ocupado. El perro, Bruno, mitad nadie, mitad todos los perros, salió, dudó, ladró una vez y aceptó a las visitantes tras oler el aire. Bienvenidas, dijo Samuel, como si la palabra pudiera colgarse del dintel. Ayudó a bajar, cargó el bolso y abrió la puerta. Adentro, la lámpara nueva sobre la mesa ofrecía una claridad modesta. Las sábanas olían a sol, en el aparador 2 platos iguales. No es mucho, dijo, pero es suyo mientras lo necesiten. Mary recorrió con la mirada cada objeto como si tomara nota. Lou se detuvo en la lámpara. Es bonita, dijo, y clara. Fue el catálogo quien la eligió, respondió Samuel. Yo solo puse el dinero. La eligió bien, concedió Lou, y ese bien era un pulgar arriba en un idioma sin manos libres. Samuel les mostró el dormitorio. 2 camas de hierro, una ventana con cortina blanca recién colgada. Puedo arrimar estas camas si así lo prefieren, ofreció. O puedo retirarlas y poner una más grande cuando la traigan del pueblo. Lo que quieran. Mary tocó la tela de la cortina. Así está bien por ahora, dijo. Gracias. Antes de volver a la cocina, Lou se detuvo en el umbral. Señor McCoy, dijo, no somos una rareza de feria. No somos lección para nadie. Somos 2 mujeres que caminan con un mismo paso. Si en algún momento esto le pesa, prefiero que nos lo diga a la cara. No sabremos qué hacer con la lástima, pero con la verdad sí. Samuel sostuvo la mirada. Aprendí en el campo que los animales huelen las mentiras antes que uno mismo, respondió. En esta casa no habrá olor a eso. Si me pesa, lo diré. Si me alegra, también. Lou inclinó la cabeza una fracción. Mary, detrás, asintió, y con ese pequeño ritual desarmaron una pared que en muchos lugares no baja nunca. Comieron pan con frijoles y un poco de carne fría que Samuel había guardado desde la víspera. No hubo brindis ni discursos. Hubo, sí, preguntas prácticas. ¿Dónde está el pozo? ¿Cómo se cierra la tranca del corral? ¿Qué lado del patio recibe más sombra por la tarde? Y una conversación que sin pretenderlo empezó a trazar mapas. Lo que cada quien puede y lo que prefiere, lo que se evita y lo que se busca. Cuando cayó la tarde, Mary se asomó al porche y se quedó mirando el horizonte como quien lee una línea difícil. Lou, detrás, apoyó la mano en la baranda recién aceitada. No suena a feria, dijo Lou, más para sí que para otros. Suena a casa en construcción, añadió Mary. Samuel, desde el escalón, escuchó ambas definiciones como quien recibe un diagnóstico preciso. Si les parece, mañana iremos despacio, propuso. Les mostraré el potrero, la huerta, el taller. Hay un ternero nuevo, la madre cojea. Me vendrían bien 2 pares de ojos más. Iremos, dijo Mary. Y miraremos con ganas, remató Lou. El viento llegó con olor a tierra fría. En algún lugar ladraron coyotes. La lámpara adentro sostuvo su pequeña claridad. No hubo promesas grandes esa noche, ni decisiones que cambiaran el mundo. Hubo camas tendidas, una puerta que encajaba sin trabas, un perro que eligió dormir cerca de la cocina y 3 personas que, sin saber todavía cómo, empezaban a aprender el oficio de acomodar sus pasos. En la mesa quedó el sobre con el borde azul. Samuel lo guardó en un cajón, no para esconderlo, sino para salvarlo del polvo. Al cerrar, pensó en escribir una carta a la señorita Caldwell, no con reproches, sino con un pedido sencillo. En adelante, escriba Mary y Lou.
Luego apagó la lámpara y se quedó un instante en la oscuridad escuchando. El rancho respiraba distinto. No era más ruidoso ni más callado. Era simplemente menos solo. Y esa diferencia, tan pequeña como una lámpara encendida, tan grande como un tren que trae dos nombres, bastó para que Samuel, por primera vez en muchos años, se durmiera sin repasar la lista de lo que faltaba. La mañana siguiente despertó con un sol bajo y una brisa que olía a polvo húmedo, recuerdo de una llovizna nocturna que apenas había marcado la tierra. Samuel se levantó temprano, como siempre, pero esa vez no lo recibió el silencio habitual. Desde la cocina llegaban ruidos suaves, el golpeteo de loza, un cuchicheo de voces femeninas que se confundían en un murmullo compartido. Se detuvo en el pasillo, sin cruzar aún la puerta, y escuchó. «Pon la harina primero, Lu». «Lo sé, Mary, pero tú siempre olvidas la sal. Y tú siempre te apresuras con el agua». No había disputa, sino la clase de conversación que se construye a base de años de costumbre. Samuel se permitió una sonrisa pequeña. En el rancho, hasta el roce de cucharas era compañía. Entró y las encontró de pie frente a la mesa. El delantal de Mary llevaba una mancha blanca en el borde. Lu, con las mangas remangadas, medía con los dedos un puñado de sal. En la sartén, sobre la leña viva, chisporroteaban los primeros panes planos. «Buenos días», dijo Samuel, inclinando el sombrero que aún llevaba en la mano. Las hermanas se volvieron al mismo tiempo. «Buenos días, señor McCoy», respondió. «Mary». «El café está listo», añadió Lu y señaló la jarra humeante. Él se sirvió, agradeció con un gesto y se sentó en la mesa. El pan caliente llegó enseguida, acompañado de un tarro de miel que Mary había encontrado en la alacena. No dijo nada mientras comía, porque sentía que cada bocado se le iba acomodando no solo en el estómago, sino en un lugar más hondo, el de la rutina compartida. Después del desayuno, los tres salieron al corral. Colorado relinchó al verlo, y el ternero recién nacido se tambaleaba junto a su madre. Samuel mostró cómo revisar la pezuña vendada. Mary sostuvo al animal con una ternura práctica. Lu observó los movimientos de Samuel, como si quisiera memorizarlos para una contabilidad futura. «¿Siempre se enferman así?», preguntó Mary. «A veces», respondió Samuel. «Una res coja es una res perdida si no se atiende a tiempo. En estas tierras todo depende de mirar con atención». Lu asintió seria. «Lo mismo con las cuentas. Una cifra que no cuadra a tiempo se convierte en deuda». Samuel la miró con respeto. Pocas veces alguien había hablado en su rancho con esa claridad de números. Pasaron la mañana recorriendo el potrero. Samuel les mostró el molino que sacaba agua del subsuelo, la huerta pequeña con tomates y calabazas, el taller donde guardaba clavos, martillo y sierra. Mary acariciaba con los dedos cada planta como si quisiera saludarla. Lu tomaba nota mental del orden de las herramientas. En el regreso el perro Bruno corría delante, levantando polvo. El sol ya caía fuerte y Samuel pensó en la sombra de la galería como un premio justo. «El rancho es grande para un hombre solo», comentó Mary, mirándolo de reojo. «Demasiado grande», añadió Lu, «pero para tres puede que sea del tamaño correcto». Samuel no respondió. No quería que sus palabras se adelantaran a lo que aún era apenas un germen. El pueblo, sin embargo, no tardó en hablar. Ese mismo día, cuando Lu pidió que la llevaran a la tienda para comprar una libreta, los ojos de los vecinos se posaron sobre ellas como cuchillos. La viuda Abernathy fue amable, pero otros no. «Dicen que McCoy trajo 2 mujeres de una vez», susurró un carretero creyendo que no lo escuchaban. «No son 2, son una rareza», respondió otro, y la carcajada les rebotó en los dientes. Samuel apretó la mandíbula, pero no respondió. Mary bajó la vista un instante. Lu, en cambio, los fulminó con una mirada que los hizo callar de golpe. De vuelta en la carreta, Lu habló sin rodeos. «Si quiere que nos quedemos, debe saber que no vamos a escondernos». Samuel sostuvo las riendas, con fuerza. «En este rancho no se esconde nadie», respondió. Esa noche ya en casa el ambiente se aflojó. Mary horneó un pan dulce con la miel del tarro. Lu se sentó en la mesa con la nueva libreta y empezó a organizar las cuentas del almacén, comparando los precios de municiones, harina y tela. Samuel, desde el porche, escuchaba sus voces dentro, y la imagen le resultó tan nueva como necesaria. La casa no era ya un cascarón vacío, sino un cuerpo con latido. Antes de dormir, salió a ver el cielo. Las estrellas colgaban claras, el coyote aullaba en la distancia y el molino giraba con un quejido suave. Se preguntó si aquello duraría, si las hermanas se acostumbrarían a ese mundo áspero, si él sabría ser más que un anfitrión. Detrás de él la puerta se abrió.
Eran Mary y Lou, envueltas en un mismo chal ligero. «El aire aquí es distinto al de Missouri», dijo Mary. «Se siente más ancho», añadió Lou. Samuel asintió sin encontrar palabras. Las hermanas se quedaron en silencio mirando las estrellas. Y por un instante, en medio del desierto, el rancho dejó de ser refugio de soledad para convertirse en un hogar que, aunque insólito, empezaba a sostenerse en 3 pilares. El verano había entrado con violencia. El sol caía a plomo sobre la tierra cuarteada y los pastos se volvían quebradizos bajo las pezuñas del ganado. El rancho resistía, el molino giraba sin descanso, Bruno dormía a la sombra y Samuel, Mary y Lou trabajaban hombro con hombro, como si hubieran nacido para repartirse las tareas en ese orden exacto. La rutina había echado raíces. Mary amasaba el pan al amanecer. Lou revisaba la libreta de cuentas y Samuel recorría los potreros, con el lazo en la mano. Por las noches cenaban juntos compartiendo historias del día. A veces Mary relataba anécdotas de la infancia en Missouri. Otras veces Lou desafiaba a Samuel a resolver problemas de números, como si fueran acertijos. Samuel no era un hombre de letras, pero encontraba placer en intentarlo, en aprender despacio. Sin embargo, lo que en el rancho era calma, en el pueblo hervía como agua en olla cerrada. Los rumores se habían multiplicado. McCoy vive con 2 mujeres al mismo tiempo. No son mujeres, son un engendro. Es pecado disfrazado de matrimonio. Las palabras, como espinas secas, viajaban rápido en boca de hombres que bebían demasiado y mujeres que se creían guardianas de la moral. Samuel se enteraba por comentarios al pasar, por las miradas torcidas cuando bajaba a Dry Gulch a comprar provisiones. Las hermanas lo percibían también, pero no lo comentaban frente a él, hasta que un sábado por la tarde la tensión estalló. La cantina del pueblo, con su techo bajo y su suelo de tablas, hervía de calor y humo. Samuel había ido por costumbre. Necesitaba sal y pólvora, y a veces un vaso de cerveza fría ayudaba a soltar el polvo de la garganta. No esperaba quedarse mucho. Dentro el murmullo se transformó en silencio apenas entró. Era un silencio que cortaba más que cualquier cuchillo. Samuel no se encogió. Caminó hasta la barra, pidió lo suyo y bebió despacio, consciente de cada mirada clavada en la espalda. Entonces se levantó un hombre alto, de sombrero nuevo y botas limpias. Jack Hanlon, un vaquero forastero que se había ganado fama de bravucón. Tenía la lengua más rápida que la pistola, y lo sabía. «Oigan todos», gritó alzando su vaso. «Aquí está el buen McCoy, el que pidió una esposa, por correspondencia y le llegaron 2 por el precio de una. Vaya negocio». Las risas brotaron de algunos rincones. Otros callaron, tensos, sabiendo que aquello podía acabar mal. Samuel dejó el vaso en la barra y se volvió sereno. «Jack», dijo con voz firme, «no tengo cuentas contigo». «Pero yo sí contigo, McCoy», respondió Hanlon acercándose un paso. «No por deudas, sino por curiosidad. ¿Qué hace un hombre cuando sus novias quieren cosas distintas? ¿A quién obedece? O tira una moneda al aire». La carcajada general retumbó como latigazo. Samuel respiró hondo. No era hombre de pleitos, pero tampoco de agachar la cabeza. Se adelantó un paso con la calma del que mide las palabras como balas. «Hago lo que hace cualquier hombre que respeta a su mujer», dijo. «Escucho, entiendo». Y camino junto a ellas. El silencio que cayó fue distinto al anterior, pesado, incómodo. Algunos bajaron la vista, otros dejaron el vaso en la mesa sin tocarlo. Hanlon se mordió la sonrisa, pero la insolencia se le desinfló en el rostro. «Eso es hablar bonito», gruñó. «Pero yo digo que en este pueblo no hay lugar para rarezas». Samuel alzó la voz sin gritar, pero con una fuerza que llenó la cantina. «Este pueblo no decide a quién amo ni con quién comparto mi mesa. Mi rancho es mío, mi vida también. Y si alguien cree que puede decirme lo contrario, que lo intente bajo el sol, con la verdad en la cara y no escondido detrás de un vaso». El desafío flotó en el aire como pólvora. Nadie lo recogió. El sheriff, que observaba desde un rincón, se levantó y se acercó despacio. «Basta, Hanlon», dijo, con la voz de quien no necesita repetir. «Aquí no habrá duelo por chismes». El vaquero masculló algo y se sentó, derrotado sin un disparo. Samuel volvió a tomar su vaso, lo apuró de un trago y salió sin mirar atrás. Esa noche en el rancho Mary y Lou lo esperaban en el porche. Habían oído los rumores de lo sucedido, porque en un pueblo como Dry Gulch las noticias corrían más rápido que el viento. «¿Te peleaste?», preguntó Mary preocupada. «No con las manos», respondió Samuel. «Solo con palabras». Lou lo miró fijo, como queriendo leer más de lo que decía.
¿Y valió la pena? Samuel se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho. Sí, dijo, porque no defendí un capricho, defendí lo que somos. Mary bajó la vista emocionada. Lou, en cambio, sonrió apenas, un gesto pequeño pero cargado de gratitud. Entonces, no somos las únicas que caminamos juntas, dijo Lou. Tú también caminas con nosotras. Samuel se sentó en el escalón, agotado pero en paz. Las hermanas se acomodaron a su lado, compartiendo el mismo silencio que antes había sido soledad y ahora era compañía. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas. El rancho respiraba como un ser vivo. El molino giraba lento, el perro dormía cerca, y en la cocina quedaba el olor a pan recién hecho. El viejo oeste seguía siendo duro, injusto y lleno de lenguas afiladas, pero en ese rincón del desierto había nacido algo raro y fuerte, un hogar. Samuel comprendió que el milagro no era haber recibido a Mary y Lou en el tren, sino que ellas hubieran decidido quedarse. Y mientras el viento tibio corría por la llanura, se prometió en silencio cuidar ese hogar con la misma tenacidad con que cuidaba sus reses. Con respeto, con paciencia, con amor. Y así, el ranchero solitario dejó de serlo para siempre.